Amigos, un gusto saludarlos nuevamente y voy a compartir la lección de esta semana. Estamos en el módulo número 5, celebremos la vida paso a paso. Hemos recorrido ya varios pasos y hoy nos toca hablar del paso número 8. Recuérdense que cada decisión va acompañada de un paso y el paso número 8 y el paso número 9 van a acompañar la decisión de la restauración, que es la decisión número 6. La compasión es sinónimo de misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿En qué se diferencia de la gracia? Con frecuencia utilizamos estos términos como sinónimos, pero cuando los analizamos, descubrimos que la gracia es una respuesta de amor inmerecido y la misericordia es una muestra de amor motivada por la desgracia y la indefensión de aquel sobre el cual se derrama ese amor. El que carece de misericordia inevitablemente es tan poco consciente de su estado que cree no necesitarla. Jesús nos dice en Mateo 5:7, «Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión». Como contraste, al reflejar esta bienaventuranza en nuestra vida, continuamos reconociendo nuestra bancarrota espiritual, y no es por nuestra inteligencia, sino por su misericordia que hoy estamos vivos. Mateo 5:9 dice, «Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios». La frase, «los que trabajan por la paz», lleva implícita la acción de restituir y pedir perdón. Convertirnos en pacificadores es un testimonio claro de nuestra recuperación. Es mostrar un corazón sano y la recompensa de ser un mensajero de paz. Es ser llamado hijo de Dios. Quizá hemos avanzado muy bien por el camino de la recuperación, pero aún hay bendiciones que se encuentran retenidas. Así que para alcanzarlas, debemos aprender a perdonar y a vivir como perdonados. Perdonar y vivir como perdonados. El proceso de restauración se va completando cuando nosotros somos libres de la culpa, pero para ser libre de la culpa nosotros tenemos que restituir relaciones rotas, heridas y frustraciones que también hemos causado en otras personas. El paso número 8 nos dice, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. En este paso vamos a hablar de la disposición. Será una tarea que se va a complementar con el paso número 9, que es cuando vamos a ir a reparar cuando es posible. Lucas 6:31 nos dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Este paso nos empieza a colocar en el camino a convertirnos en esos pacificadores. Recuérdense que alguien que es pacificador es llamado hijo de Dios, entonces alcanzará bendiciones de hijo. En este punto del proceso estamos listos para caminar por la vida sin ser señalados de nuestros malos actos. Por eso hablábamos un poco de la culpa. La culpa nos puede frenar. Si nosotros no somos libres de la culpa, constantemente vamos a estar regresando a nuestro pasado. Quiero leerles un extracto que tienen ustedes ahí en su guía de asistente o en la guía de líder, que está extraída de la Biblia Renacer, que hemos estado hablando en otras lecciones. Dice que los sistemas familiares disfuncionales tienden a afectar a las personas de diversas maneras. A veces algunos llegamos a sentirnos irresponsables y siempre nos estamos condenando. Otros tenemos la tendencia a reconocer que somos irresponsables, pero culpamos a las situaciones por lo que hemos sufrido. Otros quizá, dice, ni nos damos cuenta de nuestro comportamiento irresponsable. Al permitir que nuestras vidas sean descontroladas, probablemente sin darnos cuenta, herimos a otras personas. Generalmente estas personas son las que más amamos, son las que están más cerca de nosotros. Es más, gran parte del dolor que hemos provocado probablemente haya sido sin intención. De cualquier forma, debemos responsabilizarlo por lo que hicimos y reparar ese daño. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? El paso número 8 empieza a crear esa disposición. Cuando escribimos la lista, lo tienen ahí en su manual, cuando escribimos la lista de las personas a quienes hemos dañado, nos ponemos en el camino correcto para la restauración de las relaciones. Seguramente en esta lista van a aparecer personas que ni nos imaginamos que algún día nosotros íbamos a tener que pedirles perdón.
Por eso me gusta que este proceso de restauración, este proceso de enmiendas, de ir a pedir perdón y restaurar relaciones rotas, sea hasta ahorita. Porque usted no me dejará mentir que muchas veces en nuestros procesos personales, cuando pedimos perdón, ya suena como buenos días, buenas noches, ya no nos creen, porque a cada rato volvemos a recaer. Sin embargo, en este proceso de Celebremos, estamos viendo que la restitución viene hasta un paso número 8. Hemos caminado 7 pasos anteriores. Claves para hacer una lista de las personas a quienes hemos dañado. Vamos a ver claves para hacer esa lista. Recuerde, se lo repito. Este paso va a complementarse con el paso 9. Hoy solo vamos a decirle, Señor, estoy dispuesto. Y para eso tenemos que hacer esa lista. ¿Cómo la vamos a hacer? La primera clave es reconocer el daño que he causado. ¿Cómo voy a ir a pedir perdón si no sé el daño que yo he causado? Salmos 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Primero debemos situarnos entonces en los problemas. Por ejemplo, codependencia, emociones desbordadas, el mal manejo de la ira, alguna adicción como el alcoholismo, la falta de perdón, el no querer perdonar pudo haber alejado a otros familiares, por ejemplo a mis hijos, de nuestros seres queridos. ¿Y eso qué es lo que pasa? Hay relaciones rotas, producto de nuestra falta de perdón. Quizás hace algún tiempo que superamos ya nuestro problema principal, el que nos trajo a Celebremos, pero va a ser necesario regresar a ese momento, porque ahorita ya nos comportamos de manera diferente, pero si regresamos al momento que nosotros estábamos pecando y que estábamos hiriendo a las personas, va a ser más fácil entonces hacer esa lista de las personas que realmente dañamos en este proceso. Segunda clave. La segunda clave es identificar las relaciones que he dañado. Primero identifiqué los problemas y ahora la consecuencia de esos problemas es que dañamos personas. Hay que identificar qué relaciones dañamos. Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El perdón no se puede negociar. Nosotros como hijos de Dios que estamos en un proceso de recuperación debemos ser esos pacificadores. A donde nosotros lleguemos tenemos que llevar esta esperanza de restauración por medio de convertirnos en eso, en pacificadores, restaurando esas relaciones que hemos dañado. Situados en el escenario del punto 1, o sea, el problema que estábamos causando hace algún tiempo. Pensemos entonces a quiénes habíamos dañado. Probablemente un cónyuge, hijos, padres, hermanos, suegros, amigos. Hay muchas personas a las cuales nuestras actitudes les hicieron daño, ya sea directamente o de una manera colateral. Es necesario entonces empezar a hacer ese listado. Quizá estábamos pensando solo en una persona, pero esa persona tiene familia, que probablemente, si es un cónyuge, son mis hijos. Ellos también merecen estar en esa lista para nosotros hacer este proceso de enmiendas y ir a restaurar esas relaciones. Esto es muy profundo. Quizá pasaron años y cuanto más tiempo ha pasado, esas heridas pueden ser aún más profundas porque el tiempo avanzó. Pero la esperanza es de que Dios nos va a dar la estrategia para poder restaurar relaciones. De hecho, cuando escuchamos el video de la decisión, esta decisión está respaldada por 2 bienaventuranzas. Para Jesús es importante entonces el perdón. Si Él supiera que no se puede, no nos lo estuviera demandando. Pero Él dice, bienaventurados los misericordiosos porque serán tratados con misericordia. O sea, tenemos que tener esa actitud de pacificación. Y bienaventurados los que trabajan por la paz. Tenemos que ir a restaurar esas relaciones. Tercera clave y final. Antes de leer esta clave, quiero leer otra de las referencias que hemos incluido en el material. Esta referencia es de 12 pasos. Al hacer la lista de las personas a quienes hemos ofendido, la mayoría de nosotros nos tropezamos con otro obstáculo. Sufrimos un tremendo impacto cuando nos damos cuenta que no estábamos preparados para admitir nuestra mala conducta cara a cara con aquellos a quienes hemos perjudicado. Esto no es fácil.
Ya nos habíamos sentido suficientemente avergonzados cuando en confianza habíamos admitido estas cosas ante Dios, ante nosotros mismos y ante otros. Pero la idea de ir a visitar o incluso escribir a la gente afectada nos abruma. Si nosotros hacemos este proceso vamos a sentir ese temor, pero la recompensa será grande. Sobre todo el temor lo vamos a sentir porque vamos a recordar el mal concepto que la mayoría de estas personas tenía sobre nosotros. Por eso insisto, lo bueno es que ahorita ya hubo, si hablamos de las decisiones y no de los pasos, hablemos un poquito. Ya aceptamos la realidad, al llegar acá ya aceptamos la realidad, ya encontramos esperanza, ya nos comprometimos con los cambios, ya limpiamos nuestro corazón y ya somos transformados. Entonces, nos juzgaban por nuestra antigua manera de vivir, pero ahora somos nuevos. También existen casos en los que habíamos perjudicado a otras personas que continúan viviendo su vida sin tener la menor idea del daño que les habíamos causado. O sea, hay familiares nuestros, personas cercanas a nosotros, que nosotros los herimos y ellos están operando bajo esas conductas con un corazón herido producto de lo que nosotros hicimos y quizá ni se han dado cuenta. Cuando nosotros llevemos esta restauración vamos a llevar también libertad a estas personas. No es tan fácil como decir a lo pasado pasado. ¿Por qué tenemos que ponernos a pensar en esa gente? Estas son algunas de las formas en las que el temor conspira con el orgullo para impedir que hagamos una lista de todas esas personas. No tenemos que dejarnos detener por estas dudas, decir, no hombre, pero si ya cambiaste, ¿por qué pensar en esas personas? Nosotros estamos llamados a ser esos mensajeros. Vamos camino al paso 12, donde ya nos convertiremos en alguien que ya no solo tiene libertad, sino lleva esa libertad. Entonces la tercera clave es hacer la lista escrita de las personas que hemos dañado. Nos preparamos con dos claves anteriores. Primero, el problema. Tener claro el problema, porque como ya avanzó el proceso, puede ser que hasta se me olvidó realmente lo que hacía. 2, qué relaciones involucré en ese problema. Y 3, entonces, estamos listos para hacer esa lista escrita. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es un mandato. Pablo nos está diciendo, ustedes como cristianos, ustedes como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, tienen que estar en paz con todos. Cuando dependa de nosotros, no podemos estar con rencores. Quiero cerrar esta lección leyendo un extracto del manual. En el módulo número 3, aprendimos que la tarjeta de presentación de un hijo de Dios es convertirnos en pacificadores. No esperemos más, hagamos la lista de las personas que hemos ofendido. Atrevernos a escribirla nos producirá un alivio. Por el momento solo tenemos que escribir los nombres de las personas a quienes dañamos. Aún no es momento de buscar a nadie y tratar de reparar el daño. En este paso solo se trata de escribir. Ustedes no se imaginan la libertad que hemos sido testigos que otras personas han alcanzado y que nosotros mismos hemos alcanzado con tan solo escribir ese nombre. Quizá es un nombre de alguien que nos hizo daño también, pero ahorita no estamos esperando que esa persona, dice, en cuanto a dependa de nosotros. Los beneficios para alguien que perdona, módulo número 2, cuando limpiamos en el corazón, y alguien que está dispuesto a perdonar, los beneficios son para el que está dispuesto. Por lo tanto, no detengamos nuestro proceso y sigamos a la meta para ser llamados hijos de Dios. Quizá hay bendiciones que todavía están ahí retenidas. Dios está esperando que des este paso de libertad. Quiero bendecir tu vida para enviarte con el poder del Espíritu Santo a hacer esta lista. Señor Jesús, te damos gracias. No podemos negar el perdón. Tú eres una muestra del perdón que Papá Dios nos ofreció. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a detener. Te pido que tu Espíritu Santo nos dirija, que dirija a cada quien que está viendo este video, para que valientemente pueda hacer esta lista. Porque declaro que tras esta lista hay muchas bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros que somos tus hijos. Yo bendigo en el nombre de Jesús a todos. Amén y amén.